Mis hermanos, debido a que Marcos escribió su evangelio para una audiencia gentil, porque este libro de Marcos va dirigido a gente extranjera, él tuvo mucho cuidado en resaltar el hecho de que el mensaje de salvación no está limitado a Israel, no está limitado al pueblo judío, sino que se extendía a todo el mundo. Es interesante esto. Ahora, para los judíos del primer siglo, esa idea era pues tan radical y tan revolucionaria, incluso en la naciente iglesia, a muchos creyentes le costaba aceptar, inclusive creyentes judíos hasta batallaron en aceptar la idea de que los gentiles también podían recibir la salvación en Cristo Jesús. A ellos les costaba aceptar que los gentiles pudieran también convertirse al Señor. Para ellos más bien, si uno quería salvarse, tenía que convertirse primeramente al judaísmo, lo cual no fue el mensaje de Cristo, tampoco lo es en el mensaje de Marcos. Ahora, los israelitas veían a las gentes que no eran judías, los veían como marginados, los veían como personas que estaban separadas del reino, los veían como personas que estaban totalmente alejadas, separadas de los propósitos divinos. Como consecuencia, a los gentiles los consideraban inmundos, a los gentiles los consideraban malditos, a los gentiles los consideraban inclusive de esta manera, perros. Así los veían a los gentiles y los veían consignados al juicio divino. Los judíos suponían que solo ellos, junto ahí con sus prosélitos, podían recibir las bendiciones de la salvación porque formaban parte de la nación elegida de Dios. Entonces, usted recordará que el domingo pasado, después de confrontar a los fariseos, después de confrontar a los escribas y a la multitud que siguió los consejos de las tradiciones de los ancianos, Jesús, luego de todo eso, se dirige ahora a la región o a la provincia de Tiro y Sidón. Ahora, busque por favor Marcos capítulo 7, versículo 24. Dice allí en la palabra de Dios, Marcos capítulo 7, versículo 24, dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Lo primerito que vemos acá es que Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón. Tiro está situada al noreste del sur del Líbano. Tiro y Sidón eran ciudades costeras. Había bastante movimiento en sus costas, los barcos, ¿no? El comercio. Entonces, eran ciudades costeras localizadas más o menos a 30 kilómetros a lo largo de toda la costa del Mediterráneo. Según Marcos, después de pasar un tiempo no específico en esa región, Jesús viajó por Sidón antes de dirigirse al este y luego al sur a lo largo del lado oriental del Mar de Galilea. Ahora, pero acá comienza el asunto. Entró a un lugar o a una casa para esconderse. Usted recuerde que desde que comenzamos a leer Marcos, Jesús en todo momento ha comenzado a recibir hostigamiento, persecución. Se está tramando para matarlo. ¿De parte de quién? De los religiosos, de los escribas, de los fariseos. Entonces, a la vez, estos religiosos lo están rechazando permanentemente. Entonces, ante el rechazo, ante la persecución, ante el hostigamiento de las autoridades religiosas y encima el pueblo que lo buscaba incesantemente, ¿para qué? Para que Jesús obre algún tipo de sanidad en ellos, porque la Biblia nos comenta en Marcos, en los capítulos que hemos estudiado, que las multitudes traían a sus enfermos. Lo buscaban. Cuando Jesús cruzaba la otra ribera, ya había una multitud esperándolo. Jesús quería descansar, pero tan grande era su amor y su misericordia que le daba prioridad a la necesidad de la gente. Entonces,
Jesús buscó reposo, buscó reclusión, curiosamente, en un lugar gentil, en una tierra extranjera. Y lo hizo para esconderse de la multitud y de la presión de sus enemigos. ¿Y qué mejor lugar que ir a una región gentil? Porque usted recuerde que no hemos estudiado anteriormente Marcos. ¿Un judío podía pisar libremente un suelo extranjero? Mayormente no. ¿Por qué? Porque el judío pensaba de esta manera: este es un lugar, esta es tierra pagana. Si lo piso, me vuelvo inmundo. En una oportunidad, más o menos por allá en el año 96, fuimos de viaje de promoción del seminario y recorrimos todo el sur del Perú, y de ahí penetramos Bolivia. Hay una parte en Bolivia, no recuerdo el nombre de este lugar, donde se une Perú, Chile y Bolivia, ¿no? Y también Argentina. Entonces se unen ahí los 4 países, ¿no? Entonces ahí uno jugaba, ¿no? Argentina, estoy en Argentina, ¿no? Si algún día me preguntan si estuve en Argentina, yo estaba en Argentina, ¿no? Después me rezaba el Perú, ¿ah? Después Chile, ¿no? Me siento inmundo acá, ¿no? ¿Ah? Pero no. Amamos a los hermanos chilenos, ¿no? Y bueno, y luego Bolivia, ¿no? Entonces, pero cuando uno está en un lugar así, uno se siente fantástico, ¿no? Cómo es increíble, ¿no? Uno puede estar en varios países a la vez, ¿no? Es como jugar mar y tierra. ¿Recuerdan cuando juegan mar y tierra, no? Entonces, y en ese lugar se juntan los países, se juntan, inclusive hay una marcación donde te avisa que ahí se juntan los países, y hay mucha gente, turistas, que se acercan para experimentar, ¿no? Para poder vivir esa experiencia de estar en 4 países a la vez. Pero ese era un disfrute, era una experiencia muy hermosa, pero para un judío pisar suelo gentil era lo peor. ¿Por qué? Porque ellos decían: me vuelvo inmundo, porque he pisado suelo pagano, he pisado suelo pecaminoso. Si lo piso, me ensucio, me mancho. ¿Ah? El caso de ellos era más fuerte. Entonces Jesús se fue a una región gentil porque sabía que los judíos no se atreverían a pisar suelo extranjero, porque se volverían, entre comillas, inmundos. Entonces, ¿qué mejor lugar para descansar, ¿no? Para poder estar un buen tiempo a solas con sus discípulos, instruirles, capacitarlos? Bueno, el Señor es omnisciente. Él sabe lo que también está ocurriendo en este momento, en otros lugares, pero también sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Y acá entra en escena una mujer. Y acá la Biblia nos habla en primer lugar que esta mujer gentil lo buscaba. Y ahí cuando nosotros vemos la primera partecita del versículo 25 de capítulo 7, dice: porque una mujer. ¿No? Así comienza el versículo 25. O sea, termina diciendo que Jesús no pudo esconderse. Luego el 25 dice: porque una mujer. Ahora, Marcos va a comenzar a describir a esta mujer. Y lo primero que Marcos va a decirnos es que era griega y sirofenicia de nación. Ahora nos salteamos un ratito al versículo 26, donde dice: la mujer era griega y sirofenicia de nación. Y desde ya, si para un judío era natural y por tradición rechazar, para un judío era incómodo la presencia de un gentil o de un extranjero, entonces desde ya, por ser gentil, surge la pregunta: ¿había alguna esperanza para esta mujer y para esta niña? Porque después vamos a ver ampliamente cuál es el problema. ¿No estaría cerrada la puerta de la esperanza para esta madre
a causa de su condición de extranjera, a causa de su condición de ser gentil. Y Marcos nos da dos datos de esta mujer gentil. Primero nos dice que era griega, es decir, de nacionalidad fenicia, cuyas principales ciudades eran Tiro y Sidón. Luego, otro dato que nos da Marcos es que era Ciro-Fenicia, Ciro-Fenicia. Entonces, ¿por qué nos da este dato? Porque esta mujer pertenecía a la provincia de Siria, y para distinguirla de otro lugar que también estaba allí, que se llamaba Libia Fenicia. Entonces, esta mujer pertenecía a Ciro-Fenicia, y Marcos lo aclara bien, porque en ese entonces había otro lugar que se llamaba Libia Fenicia, que estaba en la costa de África Norte. Esta mujer, otro dato que nos da Marcos, dice que oyó de Jesús. Oyó de Jesús. Mire, si usted recuerda todo lo que hemos estudiado de Marcos, ¿cuántos milagros ha hecho Jesús? Las multitudes lo seguían. Esta mujer ha escuchado que Jesús tiene autoridad sobre los demonios, que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza y que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. La gente se pasaba la voz, las multitudes han visto los milagros que él ha hecho. Por ahí se pasaron la voz de que él reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza, grande paz. Por ahí se escuchó que sanó a tantas personas. Por ahí se escuchó, ¿no?, que él reprendió a los demonios. Entonces, esta mujer oyó de Jesús, porque note lo que dice la tercera parte del versículo 25. Dice, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. O sea, esta mujer había oído de él. Esta mujer había oído hablar de Jesús. Mis hermanos, ¿por qué esta mujer logró oír de Jesús? Porque las multitudes anunciaban lo que el Salvador hacía en cada lugar. Y esto nos debe hacer recordar, mis hermanos, que nosotros somos los instrumentos del Señor para que su palabra corra, para que su palabra no se detenga. Su palabra no puede detenerse. Aún en estos contextos duros que estamos viviendo, la palabra de Dios tiene que continuar siendo predicada. En el primer culto, el pastor Fernando decía, bueno, hay que continuar predicando. Si no viene nadie al culto esta mañana, en este primer culto, igual seguimos predicando porque se transmite por el Facebook. O como hemos cantado en su momento, ¿verdad? En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, ¿no? No nos podemos detener, tenemos que continuar predicando. Y vemos acá, ¿no?, que esta mujer oyó de Jesús por el testimonio que proclamaban las multitudes. Usted conoce personas, usted tiene mucha familia que no conoce al Señor, usted tiene compañeros en la universidad que no conocen al Señor, usted tiene compañeros en el trabajo que no conocen al Señor. ¿Ellos ya han oído de Jesús? ¿Ellos saben que usted es creyente? ¿Ellos saben de que usted es un hijo de Dios? Muchas veces no lo saben, porque uno no se ha atrevido a anunciar para que sus más cercanos oigan de Jesús. Yo recuerdo una oportunidad, alguna vez se lo he compartido esto, en su segundo gobierno, si no me equivoco, el presidente Alan García creó el Ministerio de Defensa y se convocó a todos los reservistas. Entonces a mí me tocó ir aquí al Fuerte Rímac. Y bueno, y nos volvieron a dar nuestros uniformes, nuestro armamento, ¿no?, como un repaso, ¿no? Y bueno, ¿y cuál era tu armamento especialidad? Me decían. Bueno, la ametralladora. Me gustaba, ¿no?, ese armamento, ¿no? Y sobre todo las balitas, ¿no?, como una cinta, ¿no? Claro que no podía usarla como lo usa Rambo, ¿no?, como una X, pesa bastante.
Nunca me atreví a hacer eso. Pero luego nos llevaron a nuestros cuartos, unos cuartos inmensos como el tamaño de esta sala, donde están las camas o los camarotes distribuidos. Y justo cuando comienzo a preparar ahí el camarote, digamos, ¿no? Veo que el joven del costado está ordenando sus cositas y entre sus cosas veo la Biblia. Y yo comienzo a observar que él al instante comienza a cantar coros a viva voz. Y comenzó, ¿no? Comenzó los compañeros, cállate, canta otra música, oye, pon música, ¿no? Querían sus salsitas, ¿no? Y etcétera. Entonces, pero él seguía cantando sus alabanzas al Señor. Y bueno, y yo me siento y lo comienzo a observar y le digo, ¿tú eres hermano? Sí, me dice. ¿De qué denominación? Bautista. Ah, ya, este es merengue, dije, ¿no? Amén, Pastor Fernando, merengue, ¿no? Entonces, y bueno, y comenzamos a conversar y yo le pregunto, ¿cuánto tiempo creyente tienes? 2 meses, me dice. Estaba en su primer amor, imagínense. Estaba en su primer amor. Y yo dentro de mí decía, ay Señor, está en todo su primer amor en medio de un ejército de lobos. Pobrecito. Y usted viera en los siguientes días cómo se burlaban de él. Hermanos, hasta le llegaron a hacer tocamientos indebidos. ¿Por qué? Porque sabían de que ellos a los hermanos, a los cristianos, lo ven como gente tan tonta, lo ven como gente tan inocente, lo ven tan mansos, por no decir menso, ¿no? Entonces, así lo ven ellos, a los evangélicos. Y se burlaban de él. Pero ¿saben qué? Él no cesaba de predicar el evangelio de Jesucristo. Me impactó bastante, hermanos. Me impactó bastante este joven. Y luego, el miércoles salimos a las 3 de la mañana, acá a Piedras Gordas, y él en toda la ruta cantaba alabanzas. Y los chicos se burlaban, oye, ora por mí pues. Y él, serio, lo miraba, dime tu nombre y en ese momento voy a orar por ti. Pero pecador, decía él, primero voy a orar por tu salvación porque veo que estás perdido. Era bien valiente este bebé espiritual. Y bueno, pero ya cuando estábamos en el desierto, allá en Piedras Gordas, él habló con el capitán y le pidió permiso para hacer un culto. Y él me decía, hermano, he pedido permiso para hacer un culto. No te creo, sí. ¿Qué dijo el capitán? Que no hay ningún problema, que haga un culto. Y me dijo así, para que estos mañosos se conviertan. Imagínense. Porque había tanta perversidad en el vocabulario de estos jovencitos. Y este muchacho, hermanos, comenzó a cantar. Y luego me dice ya, predica. Y comencé a predicar, hermano. Esa noche, habían tomado la decisión de recibir al Señor 70 jóvenes. 70 jóvenes, ahí en el desierto. Pero ¿quién movió todo? Ese bebé espiritual. ¿Por qué él movió todo? Porque él sabía que probablemente no iba a haber otra oportunidad. No iba a haber otra oportunidad para aplicar el evangelio. Él sabía que se tenía que anunciar. Él sabía que ellos tenían que oír de Jesús. Y entre ese grupo, recién nos enteramos al día siguiente de que habían jovencitos que temblaban de miedo, porque en esa época todavía había el terrorismo, y habían sido designados para enviarlos a Ayacucho. Hermanos, estaban tan asustados, estaban tan espantados que ellos temblaban de miedo. Porque enfrentar en Ayacucho a Sendero Luminoso era una guerra sangrienta. Y muchos soldados no querían ir.
Mis hermanos, muchos jóvenes habían aceptado a Cristo, porque este jovencito entendió que sus compañeros tenían que oír de Jesús. Para mí fue una experiencia maravillosa conocer a este joven. Ya ni me acuerdo su nombre, han pasado ya 20, 25 años, ya no recuerdo su nombre, pero solamente deseo de todo corazón de que él siga anunciando de Jesús para que todas las personas que tengan contacto con él oigan de Jesús. Y aparte de oír de Jesús, dice que esta mujer vino a Jesús. El versículo 25, ¿no? Dice, luego que oyó de él, vino, dice, vino. O sea, lo buscó, porque sabía que solo él podría ayudarla en su desesperación. Sabía que solo él, y vino a él porque sabía que él podría, pues, traerle paz ante la circunstancia que ella estaba viviendo. Luego, ¿qué hace? Se postró ante Jesús. Y es lo que dice el versículo 25. O sea, esta mujer gentil no tenía un corazón endurecido como los judíos. Ella no tenía un corazón de piedra como el pueblo del Señor. Y se acercó con un corazón humilde, en reverencia, cayendo delante de él. Porque es lo que dice la Biblia. Se postró, o sea, cayó en reverencia delante de Jesús, con humildad en su corazón. Y luego, el versículo 25 dice que le rogó a Jesús. Y parte del 26 dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, dice el versículo 26, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ese era el problema, que esta mujer extranjera tenía una hija que estaba poseída por un demonio. Entonces, esta mujer gentil, mi hermano, mi hermana, no cedió probablemente ante las burlas, no cedió ante el rechazo porque era una extranjera, no cedió, mi hermano, mi hermana, ante cualquier obstáculo que se le presentó para rogar por su hija. Ella insistía para que el Señor pudiera obrar un milagro de libertad en el cuerpo de su hija. Mi hermano, mi hermana, si bien es cierto, no hay necesidad de que haya una posesión demoníaca para interceder al Señor por la libertad de las personas. ¿Por qué? Porque el pecado tiene esclavizado a miles, millones de seres humanos. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que publicar, anunciar las buenas nuevas del Evangelio para que millones de personas puedan recibir el mensaje de salvación, puedan recibir el mensaje de esperanza, pueden escuchar de que en Cristo sí hay libertad, que en Cristo se le puede decir adiós a la esclavitud a la cual Satanás tiene a mucha gente. Mencionaba el pastor en la mañana que Satanás ha cegado el entendimiento de muchos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Satanás tiene cautivo a millones de personas en el mundo y solamente los hijos de Dios, por la gracia de Dios, tenemos el privilegio de anunciar el Evangelio para que millones de personas puedan tener la libertad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, mi hermana, no había nadie más quien la pudiera socorrer a esta mujer. No había nadie más quien la pudiera ayudar. No había nadie más quien conociera la profundidad de su dolor. No había nadie más que conociera la profundidad de su desesperación. No había nadie más que pudiera saber la cantidad de lágrimas derramadas por la impotencia de ver a su hija poseída por un demonio. Solo Jesús lo sabía. Jesús solamente es el único que puede penetrar el corazón, puede penetrar el alma de una persona y entenderla ahí interiormente. Solamente Jesús.
Solamente Jesús la podía comprender. Solo Jesús conocía la magnitud de su dolor. Solo Jesús conocía la magnitud de su desesperación. Solo Jesús conocía la magnitud de su impotencia. Solamente Jesús conocía la magnitud de su soledad. En algunas ocasiones, cuando venía un gentil, muchas veces los discípulos reaccionaban, ¿no? Como buenos judíos. Pero sin embargo, el corazón del Señor era solícito a la necesidad de las personas. Esta mujer extranjera, esta mujer gentil, lo buscó porque sabía que solo podía contar con Jesús. Por algo el salmista escribió algo tan precioso, mis hermanos, tan precioso. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Eso está en el Salmo 73, versículo 25 al 26. Seguramente usted estará pasando por alguna situación desesperante. Seguramente usted estará pasando por una situación que lo mantiene estresado. Seguramente usted está pasando por un tiempo de dolor, por una circunstancia que lo ha conmovido, ha estremecido su vida y la tristeza lo consume, o por algún tipo de circunstancia adversa usted está pasando y se siente solo, sin esperanza. Pero déjeme decirle que si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, no está solo, no está sola. Dios está con usted como poderoso gigante. Para usted, mi amigo o mi amiga que nos está viendo por la red social en este momento, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados. Usted está probablemente estresado, está ya agotado por tantos problemas. Pero dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo es el único que puede traer paz a tu alma, aún en medio de la tormenta. Por eso que el Señor Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En Juan capítulo 14, versículo 27. Hoy, mis hermanos, usted lo sabe, hay mucha incertidumbre, hay mucho temor en este momento por esta variante que es más veloz que las dos primeras olas. Y esta ola es más fuerte que el mini tsunami que invadió nuestras costas ayer. No sé si alguien estuvo en la playa, ¿no? Pero ya disfrutó siquiera un tsunami. Yo estaba un tsunami. ¿Qué altura? 1,50 m, ¿no? O 1,20 m, creo que era Lolita. Pero gracias a Dios que midió 1,20 m, 1,50 m, ¿no? Gracias a Dios. Y gracias a Dios que el volcán erupcionó lejos. Gracias a Dios. Pero acá, mis hermanos, hay mucha gente que está ahorita desesperada. Y mis hermanos, esta pandemia nos está revelando cuán terco, cuán duro es el corazón del ser humano para velar por su propio bien. Porque así como las autoridades emiten reglamentaciones para que las personas se cuiden, igual Dios ha dejado su palabra para que el ser humano esté alerta, se prevenga, para que el ser humano sepa que está bajo condenación. Pero tan duro, tan perverso es el corazón del ser humano que rechaza el mensaje de alerta de Dios. Jesucristo dice que vengan a Él y Él no los echará fuera. Pero el ser humano no quiere venir a Jesús. Tiene el corazón endurecido. Y prefiere ahogarse en su tormenta. Prefiere ahogarse en medio de las circunstancias adversas. Unos prefieren hasta suicidarse en vez de clamar a Dios como esta mujer. En vez de rogar, en vez de buscar desesperadamente a Dios, simplemente deciden autodestruirse.
muchas personas. Otros, sin necesidad de suicidarse, toman decisiones equivocadas. Se rebelan contra los padres, otros delinquen, otros pecan con pensamientos inadecuados, otros hablan lo que no tienen que hablar, los chismes, las murmuraciones. Otros, para conquistar a una mujer o un hombre, corren volando al brujo, llevándole el pañuelo, la falda, qué sé yo, prendas, para que el brujo, entre comillas, capture el alma, el corazón de esa persona que uno quiere conquistar. La gente está cautiva, la gente está esclava, y muchos están esclavizados también de sus creencias. Hace poco hemos recibido el nuevo año, y muchos han corrido al mercado central para comprar su polo amarillo, su gorro amarillo, ¿no? Su ropa interior amarilla, para que el 2022 sea próspero, ¿no? Otros no han comprado su caja de uvas, ¿no? ¿Para qué? A las 12 de la noche comenzar a comer la uva. Otros tenían listo su maletín para dar las 12 vueltas al parque, pero no contaban que había un cogotero esperando en la esquina. Hay gente que está esclavizada en sus creencias. Déjeme decirle, Jesús quiere hacerle libre, libre. Jesús dice, la verdad os hará libres. Jesús quiere darle libertad. Pero el ser humano, tercamente, por la dureza de su corazón, quiere ser esclavo del pecado. Y lo interesante es que esta mujer gentil, en segundo lugar, recibió la respuesta de Jesús. Y Jesús básicamente le dice, bueno, tú me has hecho una petición, pero déjame decirte algo. Primero son los hijos. Primero son los hijos. Nota lo que dice el versículo 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Quiénes son los hijos? Básicamente, y sin darle tanta vuelta al asunto, los hijos son los hijos de Israel, los judíos, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos era la nación privilegiada que iba a ver y ser testigo de las obras del Mesías. Y ahí está el Mesías en medio de ellos, haciendo milagros, proclamando el reino de Dios. Entonces esta mujer viene y le ruega que obre una libertad espiritual en su hija. ¿Y quiénes son los perrillos? Los extranjeros, los que no son judíos. Ahora, por si acaso aquí Jesús no está discriminando a la mujer. Jesús adrede le dice esto, porque luego Jesús va a exaltar, va a elogiar la fe de esta mujer. O sea, Él no le está discriminando. Él está probando su fe de ella, porque luego le va a elogiar. Entonces la mujer da una respuesta humilde. Nota lo que dice el versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Yo recuerdo cuando el pastor Fernando llegó en el 93, un tiempo recuerdo que estuve viviendo acá en Las Palmeras, y él tenía un perrito que se llamaba Kobe, y un día el pastor me invita a tomar lunch en su casa, y justo me tocó un pan francés. Hay pan de francés tan crocante que cuando tú lo muerdes, ¡chirri!, comienza a caer la capita, ¿no? Por montones, y uno ve el piso limpio, ¿no? Ya ensucié el piso del pastor. Y le digo, pastor, su escobita, su recogedor. No, no te preocupes. Abigail, trae la aspiradora. Y Abigail comienza. Y viene el Kobe, ¿no? Y Kobe comenzó, ¿no?, a aspirar. ¿Ah? Él estaba feliz porque estaba comiendo pan, ¿no? ¿Qué tal aspiradora? Se ahorra luz, ¿no? Se ahorra un montón de cosas con esta aspiradora, ¿no? De 4 patitas. ¿Ah? Pero bueno, pero ahí está el Kobe comiendo las migajas. Feliz estaba él, moviendo su colita. Y acá el Señor le dice, ¿no? Dice, primero son los hijos. ¿Ah? Pero la mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas
de los hijos. Ahora, todos los que hemos sido papás, sabemos que en la casita, cuando nuestros hijos son todavía pequeñitos y ya están luchando por su independencia de querer comer solos, la gran pregunta es, papás, mamás, qué linda queda la casa, ¿no? La mesa, el piso. ¿Ah? ¿Cuántos se acuerdan de esos momentos tan tiernos, tan aseosos? ¿Ah? Yo recuerdo cuando en una oportunidad, algunas oportunidades hemos ido con mis hijas acá al restaurante Yen Yen, cuando ellas tenían todavía 2, 3 añitos, y ya pues en el Yen Yen hay asientos para niños, ¿no? Y comenzaban a comer ellas, ¿no? Todas independientes, ¿no? Pero yo veía que el arroz volaba, ¿no? Ya, ¿no? Y al final le decíamos a la señorita Ivonne, en esa época la señorita Ivonne, ¿no tiene un escobito, un recogedor nosotros para limpiar la mesa, el piso? No, nosotros limpiar, desastre. ¿Ah? Nosotros limpiar desastre, eran 4 pues hermano, nosotros limpiar desastre. ¿Ah? Y bueno, y Jenny que no se ponía colorada sino chocolate, ¿no? ¿Ah? Entonces, pero así son los bebés, ¿no? Cuando están ya en ese proceso de independencia que quieren comer solos, comienza a volar, tú ves que vuela el arroz, salpica la sopa, ¿no? Y algunos por accidente voltean el platito y ves cómo se va la sopa, ¿no? Y tú dices, si hubiera sabido que iba a botar la sopa, me lo hubiera tomado yo, ¿no? Y bueno, pero ahí está, ¿no? Y todas esas cositas que botan los hijos, ¿no? Si uno tiene un perrito en la casa y si el perrito es buen pobre, porque ahora hay perros pitucos, ¿no? No, yo solamente como galleta. Así te dice el perrito, ¿no? Yo como galleta, yo no como patita de pollo. Entonces, ahí los perritos no comienzan a comer felices de lo que cae de la mesa, de lo que botan los hijos. Y acá vemos, ¿no? De que esta mujer extranjera, a pesar que era extranjera, mis hermanos, reconocía quién era Jesús. Sabía que él era el Mesías. Con la poca información que tenía y por la manera como Jesús actuaba, ella se dio cuenta que él era el Señor, el Mesías. Algo que los hijos, los judíos, no reconocían. Esta mujer no tenía esa actitud de rechazo, sin embargo los hijos rechazaban al Señor. Esta mujer no fue a hostigar al Señor, sin embargo los hijos hostigaban al Señor. Esta mujer no tramaba la muerte del Señor, sin embargo, los hijos tramaban la muerte del Señor en secreto. Y la Escritura misma dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero esta mujer extranjera no le rechazó, sino que creyó en él. Mis hermanos, también esta conducta de la mujer, esta actitud de la mujer, a la vez es una gran lección para los discípulos, porque la misión salvadora de Jesús no solamente está enfocada a Israel o al pueblo judío, sino hacia todos los gentiles. Y a través de la Biblia uno puede ver cómo desde ya el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el corazón de Dios está abocado a la salvación de los gentiles. Desde ya, cuando uno ve Juan capítulo 3, versículo 16, que todos lo saben de memoria, la Biblia dice de esta manera, porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también recordemos que Jesús le dice a un centurión romano, le dice, ve y como creíste te sea hecho. ¿Qué había pasado? El centurión tenía un siervo y su siervo estaba enfermo. Y este centurión envió una comitiva para que le hable a Jesús y venga a su casa y sane a su siervo. Pero luego el centurión envía, ¿no? Y le dice, Señor, no soy digno que vengas a mi casa, mas di tu palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se sorprende, elogia la fe de un extranjero y dice, ni en Israel he hallado tanta fe, ¿no?
y le dice, ve, ¿no? Ve, y como creíste, te sea hecho. Pero también Jesús le dijo a la gente, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, ¿no? Recuerde eso siempre, Mateo capítulo 8, versículo 10 al 12. Pero también Jesús, note lo que les hace recordar a un grupo de personas ahí en la sinagoga, con corazones endurecidos, con corazones esclavizados del pecado. Jesús les dice lo siguiente, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel, o sea, había muchas viudas judías en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, pero a ninguna viuda judía o de Israel fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y luego Jesús dice, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos, o sea, a ninguno de esos leprosos judíos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Mire, desde ya Jesús les hace recordar a este grupo de doctores de la ley que el corazón de Dios no solamente está enfocado en Israel, sino en llevar la salvación a los gentiles. También Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo les habrá ardido el alma a esta gente tan mala, a los religiosos de la época de Jesús, que ellos menospreciaban, odiaban a los extranjeros? Y luego Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En Juan capítulo 15, versículo 13. Dios, a través de su Hijo, mostrando su amor y demostrando que su corazón está enfocado solamente en Israel, sino en todo el mundo. En todo el mundo, mis hermanos. Pero por otra parte también, la gran razón por la cual muchas personas no vienen a Dios es por el orgullo en su corazón. Por eso muchos terminan bajo condenación, porque por la dureza de su corazón, por el orgullo que está ahí, mantiene esclavizado su corazón, trae como resultado que estén ya en los mismos infiernos. Mucha gente le ha dado la espalda a Dios. Mucha gente le rechaza a Dios por su orgullo. Y la Biblia dice que el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido, según Proverbios 29, 23. La Biblia dice que al fracaso le precede la soberbia humana. Los honores los precede la humildad, en Proverbios 18, 12. El Salmo 138, que lo cantamos siempre, el Salmo 138 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Ese es en el 138, versículo 6. Y al orgulloso, para el orgulloso, todos sus caminos son derechos. El orgulloso no dice, bueno, Señor, me he dado cuenta que yo estoy andando por camino incorrecto que me está llevando a la condenación eterna. No, yo estoy seguro con el camino que me he trazado, dice el ser humano. Pero no se sabe que, él no sabe que su propio camino, él no sabe que sus propias armas, él no sabe que sus propias estrategias lo llevan al infierno. Es por eso que Proverbios 14, 12 dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sin embargo, el inconverso en su orgullo dice, todos los caminos nos conducen a Dios. Sin embargo, si prestara atención a la palabra de Dios, encontraría que Jesús dice, yo soy el camino.
La Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El orgulloso dice, no, hay otros mediadores. Acude a Krishna, acude a otros ídolos, pero no quiere acudir a Cristo. El único camino, el único mediador, porque está esclavizado de su propio orgullo. Es por eso que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Sin embargo, Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Satanás ha logrado esclavizar a través del orgullo a millones de seres humanos. Y a través del orgullo, él está hurtando su libertad, su oportunidad de conocer a Jesús. Él está matándolos. Él está matándolos. Porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, Satanás los está matando, los está destruyendo. Porque el día que esta persona inconversa muera, se va directamente al infierno y será destruido por los siglos de los siglos. Entonces, por último, Jesús obró el milagro. Nota lo que dice el versículo 29 y versículo 30. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús, mis hermanos, al igual como elogió al centurión, Jesús elogia la fe de la extranjera por dos razones. Primera razón, demostró lo hábil e ingeniosa que fue esta mujer. Tenemos que reconocerla. Jesús le dice de frente, ¿no? Primero son los hijos y ella al toque, pero los perrillos se sacian de la migaja que arrojan los hijos. Jesús se quedó admirado de la fe de esta mujer. Jesús la elogió por su fe, la virtud fundamental que se había expresado tan gloriosamente en su esperanza resuelta y firmemente anclada en el Salvador del mundo y por su amor puro y cálido. Segunda razón, demostró su fe yéndose a su casa. Ella se fue porque le creyó al Señor. Ella no le dijo, mire Señor, tú me has dicho que me vaya, pero ¿qué prueba tengo? ¿Qué pasa si llego a la casa y mi hija sigue igual o peor? No, ella se fue. Y cuando llegó a su casa, la niña estaba reposando, había paz en su semblante, en su corazón. ¿Por qué? Porque el demonio se fue por orden del Salvador. Mis hermanos, hay dos lecciones que podemos rescatar de este trocito que nos muestra esta mujer extranjera. Si los padres de hoy amaran al Señor y a sus hijos como ella lo hizo, ¿cuánto daño se podría evitar y qué gran abundancia de bendiciones resultaría? Ahora, yo le pregunto a usted, durante toda la semana, ¿qué le permite usted ver a su hijo? ¿Qué le permite usted leer a su hijo? ¿Tienen un tiempo de reunión familiar para orar, para leer la palabra de Dios? ¿Usted le permite ver a su hijo programas que lo hunden más en el pecado en vez de enriquecerlo espiritualmente? Segunda lección, si una mujer pagana de nacimiento usó el poco conocimiento que tenía, porque la Biblia dice que ella oyó de Jesús, entonces usó el poco conocimiento que tenía del Señor con tantos resultados, ¿cuánto más se requiere de aquellos que han recibido ya a Cristo y que gozan de los privilegios muchos mayores? Es para ponerse a reflexionar, ¿verdad? Básicamente, hermanos, esta mujer extranjera
esta mujer gentil, con el poquito conocimiento que tenía acerca del Señor, nos ha dado una gigantesca lección de fe. Tanto los discípulos como testimonio a los inconversos. Yo te pregunto esta mañana, mi hermano, mi hermana, ¿cómo está tu fe en el Señor en nuestros tiempos, sobre todo de pandemia? ¿Cómo está tu fe en el Señor en estos tiempos donde la maldad está aumentando en todas sus esferas? Delincuencia, política, etcétera. ¿Cómo está tu fe? ¿Menguando o fortaleciéndote aún más en Cristo Jesús? Pues que nuestra fe sea como la fe de esta mujer extranjera.